Dentro de la materia de la culpabilidad tenemos el tema del mismo nombre, teoría de la culpabilidad, con el acompañamiento de la maestra Norma Marisol Chávez Reyes. La teoría de la culpabilidad es analizada con base en un documental titulado Presunto culpable. Reseña. La obra cinematográfica Presunto culpable es un documental que cuenta la historia de un vendedor de videojuegos en la Ciudad de México, llamado José Antonio Zúñiga, de 26 años, y quien fue encarcelado injustamente por un homicidio que no cometió. El documental fue realizado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México y en los tribunales de justicia. Se aprecia que el objetivo del documental es denunciar, a través de videos, las irregularidades del sistema de justicia mexicano, en el cual, a pesar de las reformas realizadas a esta fecha, aún existen personas inocentes cumpliendo condenas. José Antonio Zúñiga fue detenido el 14 de diciembre de 2005 y sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado, el cual no cometió, pasando 3 años en prisión, en virtud de los cuales los abogados Laida Negrete y Roberto Hernández lograron reabrir su caso y anular la sentencia, al darse cuenta que el abogado defensor en el juicio condenatorio había estado litigando con una célula profesional falsificada. Los abogados antes señalados lograron integrar en su equipo de defensa a un experto abogado de nombre Rafael Heredia. El equipo actúa siempre acompañado de una cámara de video durante todo el juicio, descubriendo pruebas falsas y errores en el sistema de justicia, pero se obtuvo una segunda sentencia condenatoria, por lo que se recurrió a la apelación, siendo la Corte de Apelación la que resuelve una sentencia absolutoria. Culpabilidad. Para Maximiliano Bagnat, el principio de culpabilidad nace y existe para evitar toda forma de responsabilidad objetiva, delitos cualificados por el puro resultado, delitos de peligro abstracto, etc. La culpabilidad es el aspecto esencialmente subjetivo del delito, por cuanto lo considera como un hecho de conciencia. Por esta razón, el progreso del derecho penal está íntimamente ligado a la progresiva acentuación del momento de la culpabilidad en el estudio del delito. La culpabilidad presupone la libertad de decisión del hombre, pues sólo si existe capacidad de actuar de otra forma podrá hacerse responsable al autor de haber llegado al hecho antijurídico, en lugar de dominar los impulsos criminales. La culpabilidad es el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor, y de este modo operar como el principal indicador que, desde la teoría del delito, condiciona la magnitud del poder punitivo en que puede ejercerse sobre éste. La culpa cobra sus bases de la previsibilidad, vinculada a un denominado vicio de la voluntad, a partir del cual se ha omitido voluntariamente aquello que deba prever lo previsible. Principio de culpabilidad. No puede imponerse pena alguna sin culpabilidad, siendo esta el criterio para determinar la pena correspondiente al hecho cometido. Concretamente, la culpabilidad se refiere a el reproche que se hace a quien es imputable a una actuación contraria a derecho, de manera deliberada o por negligencia, a efectos de la exigencia de la responsabilidad. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Omisión de la diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o dañoso resultante motive su responsabilidad civil o penal. Responsabilidad que tiene el autor por el acto ilícito realizado. Elementos de la culpabilidad. Imputabilidad. Concepto que se emplea para determinar si una persona puede ser considerada responsable legalmente por sus acciones y, en consecuencia, ser sancionada por un delito que haya cometido. Es decir, en el ámbito del derecho penal, esto se relaciona con la capacidad de una persona para comprender la naturaleza ilícita de sus acciones y actuar de acuerdo con esa comprensión. En ocasiones, algunas personas pueden ser consideradas no imputables debido a condiciones médicas o psicológicas que impactan su habilidad para comprender de sus acciones son ilegales o para regular su conducta.
Conocimiento del injusto. En el derecho penal, el injusto es un hecho antijurídico o ilícito, siendo el injusto penal el más grave. El conocimiento de la antijuricidad es la comprensión de que un hecho es contrario al ordenamiento jurídico y por lo tanto susceptible de sanción. Explicación. El conocimiento de la antijuricidad es el punto de partida del cual no se admite error. Sin embargo, una persona puede tener razones para creer que un hecho no está prohibido jurídicamente, a pesar de conocer su inmoralidad o lesividad. Un acto o hecho es antijurídico cuando es contrario al ordenamiento jurídico. Un acto antijurídico puede ser sancionado si se cumplen los demás elementos esenciales del delito como la tipicidad y la culpabilidad. Exigibilidad de otra conducta. Principio jurídico que considera si le puede exigir a alguien que haya actuado de manera diferente en una situación determinada. Es un elemento que influye en el derecho penal y en el ordenamiento jurídico en general. Fundamentos. Se basa en el juicio que evalúa las circunstancias que motivaron la acción. Se relaciona con la motivación y sus límites. Se considera que la exigibilidad es un principio regulador del ordenamiento jurídico. Se entiende que solo se puede prohibir lo que se exige evitar. Consecuencias. Cuando no se le puede exigir a alguien una conducta distinta, lo que hizo no está prohibido por el derecho penal. La no exigibilidad de otra conducta puede tener efectos eximentes incluso en personas que no son plenamente responsables. La no exigibilidad de otra conducta no excluye la antijuricidad, sino la culpabilidad. Ejemplos: el miedo insuperable, el encubrimiento entre parientes, situaciones extremas en las que alguien prefiere realizar un hecho prohibido por la ley antes de sacrificar su propia vida o su integridad física. Principios del derecho penal. En derecho penal, los principios fundamentales son pilares que guían la aplicación de la ley, garantizando la justicia y los derechos de los individuos. Principio de legalidad. Ningún acto puede ser considerado delito ni se puede imponer una pena si no existe una ley previa que así lo establezca. En el caso de estudio, sí existe una ley previa que contempla el delito de homicidio por el cual se le declaró culpable a José Antonio. Principio de presunción de inocencia. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme. No aplicaron este principio en virtud que lo acusaron, procesaron y sentenciaron por un delito que no cometió. Principio de proporcionalidad. La pena debe de ir justa y adecuada a la gravedad del delito cometido. Sí se aplicó en virtud de que la sentencia marca 20 años de prisión y es congruente con el artículo 307 del Código Penal Federal en vigor, que señala que la pena es de 12 a 24 años, aunque en el documental señalaron que es de 20 a 50 años y que le habían aplicado la pena mínima. Principio de culpabilidad. No hay pena sin culpabilidad, es decir, se debe demostrar que el autor del delito actuó con intención o negligencia. No se aplicó en virtud de que acusaron, procesaron y sentenciaron a una persona inocente. Principio de personalidad de la pena. La pena debe ser individual y no puede extenderse a familiares o terceros. En este sentido, la pena fue personalizada, sentenciando solamente al acusado. Principio de dignidad humana. El sistema penal debe respetar la dignidad de la persona, incluso del reo. No respetaron el valor de la persona, violando sus garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principio de legalidad del proceso penal. El proceso penal debe seguir los procedimientos establecidos por la ley. Y en este caso se evidenciaron varios errores dentro del sistema judicial, como actuación de abogados con cédula profesional falsa, ausencia del juez durante el proceso, audiencias presididas por cualquier funcionario. Principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Las leyes penales no pueden aplicarse de forma retroactiva en perjuicio del reo, es decir, no se puede aplicar una ley penal más grave que la que ya existe en el momento de cometer el delito. El acusado fue sentenciado mediante la legislación en vigor.
Análisis crítico del proceso judicial. El proceso judicial presentó irregularidades desde un inicio cuando se detuvo a una persona inocente, sin escuchar de sus argumentos ni presumiendo su inocencia, transcurriendo el juicio con falsedades y violaciones a las garantías individuales del imputado, hasta que se le dictó una sentencia condenatoria. Las pruebas y testigos donde señalaban la inocencia no fueron considerados, siendo que en ese tiempo el acusado debía probar su inocencia y no el acusador su culpabilidad, así como obligaban a los presos a negar los maltratos y golpes, diciendo siempre que todo estaba bien, siendo que el 78% de los presos eran alimentados por su familia. El uso de una cámara de video para grabar todos los procedimientos, actuaciones, investigaciones y hallazgos, generando evidencia y hacerla pública a través de los medios de comunicación masiva, fue fundamental para que se ordenara la reposición del procedimiento y le dieran seguimiento. La persona aparentemente acusadora, Víctor, y primo del occiso, declara que desconocía el nombre y sobrenombre del imputado hasta que los agentes policíacos se lo indicaron, lo que muestra que lo seleccionaron al azar, presentando contradicción con las declaraciones de los policías, siendo que en sus primeras 3 declaraciones señala a Luis, Ojitos y Crucito como probables culpables, y hasta su 4ª declaración incluye el nombre del imputado. Durante el juicio condenatorio, no se le permitió la declaratoria a testigos a favor del imputado. No se comprobó la posesión y actuación de un arma de fuego, resultando las pruebas de pólvora negativa. Durante la reposición del procedimiento, no se permite cuestionar lo que ya se encontraba en el expediente. En una segunda sentencia lo volvieron a declarar culpable del homicidio, recurriendo a la apelación. Cabe destacar que el 95% de las sentencias eran condenatorias y el 92% de las sentencias no se basaban en evidencia física. Aplicación de la teoría de la culpabilidad. Considerando que la teoría de la culpabilidad es un concepto del derecho penal que establece que una persona debe ser responsable de sus actos y que se le puede imponer una pena, y su principio, que señala que no puede imponerse pena alguna sin culpabilidad, siendo este el criterio para determinar la pena correspondiente al hecho cometido. Ni la teoría ni el principio de culpabilidad aplican en el caso que presenta el documental, en virtud de que José Antonio Zúñiga no es responsable del delito que se le acusa, por lo que no tiene culpabilidad, ni debieron condenarlo en el juicio de sentencia y en la reposición del procedimiento, siendo que por medio de fallas procesales, testimonios infundados, falsedad en declaraciones y marcados vicios en el sistema judicial, recibió sentencias condenatorias hasta que un tribunal de apelación dictó sentencia absolutoria y libertad inmediata. Fallas procesales. Las fallas procesales son errores o defectos en el procedimiento judicial que pueden afectar la validez en un juicio. El juez que lo condena la primera vez lo juzga en el segundo juicio. El abogado defensor en el juicio condenatorio litigó con una cédula profesional falsificada. Los jueces no participan en el desarrollo de los juicios. Cualquier funcionario menos el juez podrá presidir las audiencias. El 93% de los acusados nunca ve al juez. A los policías y a varias autoridades del sistema penal los premian por personas detenidas y acusadas. Detuvieron y sentenciaron a un inocente, violando sus garantías individuales y los principios fundamentales del derecho penal. Nunca se probó que el imputado hubiera disparado un arma y el resultado de la prueba de la pólvora negativa. No permitieron la declaración de los testigos a favor del imputado. El Ministerio Público no remitió la media filiación de las personas involucradas. El 93% de los acusados nunca vieron su orden de aprehensión. No se le permite al abogado defensor cuestionar a los policías que participaron en la detención sobre temas que ya se encontraban en el expediente, siendo que se había ordenado la reposición del procedimiento. En el segundo juicio, el juez y su proyectista hacen una copia de la primera sentencia, sin valorar los nuevos elementos determinantes para el dictamen de una sentencia absolutoria. Influencia de la culpabilidad en la determinación.
La culpabilidad es un elemento fundamental en la teoría del delito y estructural del delito, siendo imprescindible para que el delito pueda configurarse y determinar la pena. Se determina a partir de una serie de juicios de valor sobre el sujeto. Los elementos que se evalúan para determinar la culpabilidad son: imputabilidad. Se analiza si el sujeto tenía capacidad para actuar de manera distinta. Conciencia de la antijuridicidad. Se evalúa si el sujeto conocía que su conducta era ilegal. Exigibilidad en la conducta. Se analiza si se le podría exigir al sujeto una conducta alternativa a la que realizó. Importancia del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es un límite al poder punitivo del Estado, ya que impide que se castigue a quien no es responsable. También protege a las personas de ser consideradas medios para la realización de algún fin. Consecuencias de la culpabilidad. La culpabilidad es un presupuesto necesario para la legitimidad de la pena. La medida de la pena no puede exceder a la medida de la culpabilidad. Fundamentos del principio de culpabilidad. La pena solo se puede aplicar si se puede reprochar el hecho del autor. La pena debe ser proporcional al grado de exigibilidad de la conducta ilícita. El principio de culpabilidad evita que se vulnere la dignidad de la persona. Aplicación del principio de culpabilidad. La culpabilidad se considera un presupuesto indispensable para la comisión de un delito. El error invencible sobre la licitud del hecho excluye la responsabilidad criminal. Si el error es vencible, se aplica la pena inferior. Conclusiones. Dentro del sistema penal acusatorio podemos encontrar un gran número de casos similares al de José Antonio Zúñiga, en los que se encuentran en prisión personas acusadas por la comisión de un delito que no cometieron. Los elementos de las policías abusan de la autoridad que portan con un uniforme, sin considerar que son servidores públicos, y las personas que detienen y acusan injustamente son ciudadanos que deben proteger y apoyar, escuchándolos antes de acusarlos injustamente, sometiéndolos, amenazándolos, exigiéndoles dinero o bienes, hasta golpeándolos, para que digan una versión de los hechos que favorezca las intenciones de los policías. En el sistema judicial aceptan, juzgan, condenan a los imputados, dando un gran peso a la versión oficial de los policías involucrados en la detención, permitiendo sobornos por parte de familiares de los acusados, o siguen un proceso manteniendo la versión de la acusación oficial sin presumir la inocencia del detenido.